Ok, bueno, nada más entonces me falta Areli. Bien. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ah, no, no te preocupes, doctora, no pasa nada. Esperemos no tardar, hoy es una horita. Les voy a compartir la presentación y me dicen si nos quedamos en esta diapositiva. Según yo sí, pero no recuerdo. Vimos hasta la cuarta capa de los músculos del pie. Ah, sí terminamos con la cuarta capa. O nada más les puse las tablitas y les dije que íbamos a ver los músculos en esta presentación. Según yo sí acabamos y nos los enseñó en imagen. Sí se los enseñé. Ah, excelente. Que son estos, justamente los lumbricales. Y les dije que les iba a mostrar unos, les iba a cambiar y les iba a poner otra imagen. Bueno, pues aquí están. Justamente los músculos perdón, los interóseos. Recordemos que los interóseos son 3 músculos plantares. Aquí los tenemos. 3 músculos plantares. Estos 3 músculos plantares, recuerden que están en las bases y caras mediales de los dedos 3, 4 y 5. Vean justamente cómo están en los metatarsianos, en las caras mediales de los metatarsianos, y su inserción distal justamente también son las caras mediales, pero de las falanges proximales. Aquí están, justamente en los mismos dedos, 3, 4 y 5. ¿Cómo sé que este es plantar? Bueno, además de que solo hay 3 interóseos, pues bueno, tenemos estos 2 huesecitos que son los sesamoideos. Entonces, por eso sabemos que esta es una vista plantar y esta otra vista es dorsal. Bien, aquí tenemos entonces a los músculos dorsales, los interóseos dorsales, que son 4 músculos. Estos interóseos dorsales, como nos damos cuenta, van a salir de cada lado adyacente de nuestros metatarsianos desde el 1 hasta el 5.º metatarsiano. Solo que las inserciones distales no van a ser como en el plantar, que es en cada lado, sino van a empezar desde el 2.º, 3.º hasta el 4.º dedo. Y lo que es el segundo, ¿cómo se llama? Va a compartir o va a tener doble inserción, tanto el proveniente de nuestro primer metatarsiano como el proveniente de la cara lateral del segundo metatarsiano. Este es el único que va a tener como una doble inserción distal a cada lado de la falange proximal del segundo dedo. Y ya lo que es el 3 y el 4, pues bueno, esos van a ser a los lados laterales de nuestros dedos 3.º y 4.º. Así es como va a quedar justamente nuestros interóseos. Y ya podemos apreciar muy mejor lo que es la imagen, esta imagen del Gray, que está medio rara. El Moore también tiene una imagen un poquito interpuesta, pero bueno, me gustó más esta imagen, parte de NET. Y ahí tenemos a los interóseos. Los tares, su función va a ser aducción, es decir, acercar. Y los dorsales, su función va a ser la abducción, es decir, alejar. Entonces, pues ahí tenemos a estos músculos. Bien. Y bueno, nos falta una última capa, que esta última capa no pertenece tanto a la planta del pie, sino que pertenece justamente al dorso de nuestro pie. Y como la parte dorsal de nuestro pie es una continuación, por así decirse, del compartimento anterior, el compartimento anterior de la pierna, recordemos que su función es extensora de la pierna. Por lo tanto, estos músculos del dorso del pie también se les van a conocer como músculos extensores. Bien, únicamente tenemos 2 extensores, lo que es el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Bien, entonces, pues de hecho estos están muy relacionados porque, bueno, de donde empieza el extensor corto de los dedos, ahí también van a ser lo que es este extensor corto del dedo gordo. Y ahorita les pongo esta diapositiva. Ahí lo tenemos. Otra cosa que se parecen mucho a los extensores de la pierna es que tienen la misma inervación. Recuerden que el compartimento anterior de la pierna está inervado por el nervio fibular profundo. Por lo tanto, pues estos músculos dorsales del pie tienen su misma inervación. Nervio fibular profundo.
Entonces me dicen cuando terminen de copiar para ponerles la imagen. Ustedes me dicen. ¿Ya? Bien, muy bien. La doctora Kenia dice ya. ¿Alguien más? Excelente. Bueno, entonces, pues bueno, aquí les pongo la imagen. Como son músculos dorsales, pues obviamente van a estar en el dorso de nuestro pie. Bueno, ¿cuáles son estos músculos? Bueno, aquí los tenemos justamente. Estos son los dorsales. Estos que vemos aquí sombreados son los interóseos dorsales. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a nuestros músculos, tanto los del pie como lo es el del dedo gordo. Los del pie aquí los tenemos, son estos tres porque van del 3 al 5. Entonces, ¿cómo era, del 2 al 4, perdón, cómo era en lo que es la inserción proximal? La inserción proximal justamente va a ser en nuestro hueso calcáneo, justamente por debajo del retináculo de los extensores. Hay dos retináculos, recuerden, superior e inferior, entonces va a estar por debajo del retináculo inferior de los extensores. Entonces aquí tenemos su inserción proximal y vean, de los dos, tanto del extensor corto del dedo gordo como el extensor de los dedos. Vamos a empezar con el extensor corto del dedo gordo, ya que es el más medial. No te preocupes, doctora Belinda. No he tenido chance de checarlos porque ayer me fui al consultorio, pero doctora Belinda, Roxana, perdón, no sé por qué le di Belinda. Pero no se preocupen. Recuerden que yo solo voy a calificar que hayan cumplido con lo que pedí. Es todo. No se preocupen. Era como, son 10 puntos como regalados, por así decirse. Sí, aquí lo importante era que les sirviera de estudio. Bien, bueno, pues entonces el sector corto del dedo gordo justamente va a la cara dorsal, que es esta cara dorsal de la falange proximal de nuestro dedo gordo. Esa es la inserción distal, que justamente está bastante clara. Y bueno, también tenemos a nuestros extensores de los dedos y los extensores cortos de los dedos únicamente van insertados distalmente de nuestro segundo, tercero hasta el cuarto dedo. Esas son las inserciones distales y más específicamente en los extensores largos de los dedos, que son justamente estos que tenemos aquí. Recuerden que los extensores largos de los dedos o el extensor largo de los dedos tienen a las expansiones extensoras, tiene estas bandeletas media, bandeleta lateral. Entonces, justamente ahí es donde van a estar insertados estos músculos, justamente en los tendones, que son estas liguitas que tenemos. Vamos a marcar, de hecho está marcado, pero bueno, vamos a marcarlo con lápiz. Aquí los tenemos. Y justamente en esta región del 2, 3 y cuarto dedo, aquí van a estar insertados distalmente nuestros extensores cortos de los dedos. Y bueno, la función que tienen ambos, pues bueno, es extender tanto nuestros dedos como nuestro dedo gordo. Ahí tenemos a estos músculos. Están bastante sencillitos, está muy de la mano con los extensores largos. Entonces, pues bueno, estos son nuestros músculos del dorso del pie. Bien, bueno, pues vamos a lo bueno. Vamos a hacerlo de algo sencillito. Recordemos y vámonos un poquito más arriba a lo que es la región del tibial anterior. Vamos a empezar con el dorso del pie. Bien, ¿recuerdan la arteria tibial anterior?
Esa arteria tibial anterior, que es la división de la arteria poplitea, tiene una tibial posterior, una tibial anterior, y la tibial anterior es justamente esta que está discurriendo pues, en la cara anterior de la tibia. Pasa primero o en primera instancia anterior a lo que es nuestra membrana interósea, y luego esta va discurriendo distalmente. Y recuerden que había, vamos a irla dibujando, cuando esta arteria tibial anterior llega justamente a nuestra articulación en talocrural, cambia de nombre. ¿Recuerdan a qué nombre cambiaba? ¿Qué otro nombre tenía? O sea, ¿a qué nombre cambiaba esta arteria tibial anterior? Plantar. Va a cambiar. Plantar. ¿Perdón? No, plantar, no, algo parecido, pedia. Se llama arteria dorsal del pie. Creo que más o menos estabas orientada, no más que plantar, pedia. Sí, muy bien, doctora. Y alguien más escribió. Doctora Alexa también bien, dorsal del pie. Entonces aquí la tenemos, arteria dorsal del pie. ¿Qué va a pasar con esta arteria dorsal del pie? Nos va a dar varias ramas, ¿sí? Nada más nos vamos a centrar en las más importantes. Esta arteria dorsal del pie, justamente cuando llega a nuestro primer metatarsiano, se va a dividir, ¿sí? Como continuación, nos va a dar una arteria que se va a llamar primera arteria metatarsiana. Primera arteria metatarsiana. Sin embargo, la otra división que va a tener va a ser una que se va hacia la parte de la planta de nuestro pie. Esta otra arteria que se va a la planta de nuestro pie se le conoce como arteria plantar profunda. Entonces ahí tenemos cómo nuestra arteria dorsal del pie, justamente cuando llega a nuestro primer metatarsiano, se divide en dos. La primera arteria metatarsiana dorsal y la arteria plantar profunda. Y ahí la tenemos justamente. Estas son estas dos divisiones. Sin embargo, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, no termina ahí. Esta arteria dorsal del pie se va a continuar de forma lateral. Aquí la tenemos. Se continúa de forma lateral. Y aquí le voy a hacer una pausa porque me voy a regresar al inicio de la arteria dorsal del pie. ¿Por qué me voy a regresar? Porque tenemos una arteria que se llama arteria tarsiana lateral. Esta arteria tarsiana lateral, color amarillo, es una rama de la arteria dorsal del pie. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta arteria tarsiana lateral, rama de la dorsal del pie, se va a anastomosar con la continuación lateral de esta arteria dorsal. Y en conjunto nos va a formar esta arteria que se le conoce como arteria arqueada. Arteria arqueada. Y ahí la tenemos justamente, que es esta anastomosis de la arteria tarsiana lateral con la continuación de la arteria dorsal del pie hacia una dirección lateral. Y justamente ahí nos vamos a quedar. Bueno, ¿qué va a pasar con esta arteria arqueada? Pues ya no, muy parecido a lo que era en la mano, nos va a dar arterias metatarsianas. Entonces aquí tenemos a nuestra segunda, tercera, cuarta y quinta arteria metatarsiana dorsal. Estas son nuestras arterias metatarsianas dorsales. Arteria arqueada. Y así también como en la mano, estas arterias metatarsianas se van a dividir justamente en dos, distal a lo que son nuestros huesos metatarsianos, y nos van a dar las digitales. Aquí las tenemos, a nuestras arterias digitales dorsales. Bien, y ahí tenemos a la irrigación del dorso de nuestro pie. La arteria arqueada es la arteria dorsal del pie y la arteria metatarsiana lateral. Arteria tarsiana lateral, perdón.
¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahorita con irrigación del dorso? ¿No? Bien, excelente. Ahora vamos a pasar a la planta del pie. Las ramas de la planta del pie van a provenir de nuestra arteria tibial posterior. Voy a manejar casi los mismos colores que la anterior, ¿eh? Aquí la tenemos, la arteria. Pero ¿qué va a pasar con nuestra arteria tibial posterior? Pues esta se va a dividir en dos ramas, lo que es nuestra arteria plantar, porque ya estamos en la planta del pie, plantar lateral, y vamos a tener una arteria plantar medial. Si se fijan, la arteria plantar lateral es la de mayor calibre o es de mayor calibre que la plantar medial. Bien, bueno, ¿qué pasar justo a las arterias? Vamos a empezar con la más sencillita y la de menor tamaño, que es la arteria plantar medial. Esta arteria plantar medial pues únicamente se va a continuar hacia la porción distal de nuestro pie y esta arteria pues nos va a dar ramos superficiales, ramos profundos. Pero bueno, lo que es la arteria superficial o la rama superficial de esta arteria plantar, pues bueno, va a darnos un arco que se llama pongo aquí la rama superficial, y aquí la tenemos. Rama pues, superficial ¿de quién? Recuerden, de la arteria plantar medial. Entonces, esta arteria plantar medial, pues bueno, le vamos a continuar justamente en esta región. En esta región. Y esta rama plantar superficial le voy a poner una pausa. Ahí la voy a dejar. Me regreso y me regreso hasta la plantar morado. ¿Qué va a pasar con esta plantar lateral? Esta plantar lateral se va a anastomosar con, hoy creo que ya había usado ese color. Bueno, con esta arteria que viene del dorso de nuestro pie. ¿Y se acuerdan quién era la que venía del dorso de nuestro pie? Nuestra arteria plantar profunda. Entonces, la arteria plantar profunda, cuando se une con nuestra arteria plantar lateral, van a formar un arco. Ese arco plantar profundo. Y aquí lo tenemos, arco plantar profundo. Este arco plantar profundo se va a unir con la rama superficial de la plantar medial y nos van a formar el arco plantar superficial. ¿Sí? Este está un poquito más reburuscado, pero bueno, si nosotros nos vamos a la principal, por así decirse, que es la plantar lateral, que es la de color morado, el dorso de une con la plantar profundo que viene de forma en este color rojo que se llama arco plantar profundo. Este arco plantar profundo con la rama superficial de la plantar medial va a formar el arco plantar superficial. ¿Sí? Sí, no. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, bien, bien. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí? Pues bueno, así como en el dorso, el arco plantar profundo lo van a formar nuestra arteria plantar lateral y nuestra arteria plantar profunda. De nada. Bien, ¿qué va a pasar en el dorsal? Pero como estamos en la planta, pues se le van a llamar arterias metatarsianas plantares.
Y aquí lo tenemos, arterias metatarsianas plantares. Y lo mismo, estas arterias metatarsianas plantares se van a dividir, se van a bifurcar y van a formar justamente nuestras arterias digitales plantares. Las tenemos, nuestras arterias digitales plantares. Y ahí tenemos a la irrigación de nuestro pie. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. Pues ahí tenemos todo lo que es la irrigación. Lo que es el drenaje venoso, igual que las arterias. Si tenemos estas venas, pues bueno, vamos a tener estas arterias, perdón, vamos a tener a sus venas satélites. Sin embargo, nos vamos a avanzar lo que es el drenaje superficial. Aquí lo tenemos. Teníamos a nuestro arco venoso dorsal, no sé si se acuerdan, a nuestro arco venoso dorsal. Y aquí está, nuestro arco venoso dorsal. Nuestro arco venoso dorsal, pues bueno, se va a formar por las, si nos vamos desde los dedos, pues bueno, vienen desde nuestras digitales. Y después de las digitales, que sigue las metatarsianas. Y aquí ya aparecen un poquito las metatarsianas. Entonces aquí la tenemos. Y la unión de nuestras venas metatarsianas dorsales van a formar nuestro arco venoso dorsal. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, si nosotros recordamos un poquito de las primeras diapositivas en el parcial, pues habíamos visto que teníamos una vena, proveniente justamente de nuestro dedo gordo, que es la vena dorsal del dedo gordo. Esta vena dorsal del dedo gordo, no sé si se acordaban, que se unían con el arco venoso dorsal. Y cuando se unían estas dos, nos iban a formar una vena que se llamaba vena marginal del pie, es una vena medial. Y esta vena medial, cuando pasa lo que es nuestro maleolo interno, iba a cambiar de nombre. Y era la que conocíamos como la vena safena magna. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Lo que es la arteria safena menor, pues venía lo mismo, arco dorsal del pie, venoso dorsal del pie, solo que en vez de ser del dedo gordo va a ser del dedo chiquito. Y tiene lo mismo o el mismo recorrido. Se une la vena chiquita dorsal del pie, más el arco venoso dorsal y nos dan esta vena marginal lateral del pie. Igual cuando llegan a lo que es el maleolo, pues bueno, cambia de nombre y es la que conocemos como nuestra vena safena menor. Y ahí tenemos, ya recordamos que esta vena safena menor es la que drena a nuestra vena poplitea. Pues bueno, por eso casi no abarque lo que es drenaje venoso. Por inervación, pues bueno, nada más recordar, no puse imagen, nada más para recordar, tenemos no sé si se recuerdan en las tablitas que decía plantar medial, plantar lateral. Pues esos nervios plantares mediales y plantares laterales son ramas terminales de nuestro nervio tibial. Entonces, es todo lo que tenemos que saber. ¿De dónde vienen estos nervios medial y lateral? Pues vienen de nuestro nervio tibial. Nuestro nervio fibular solo nos da ramas fibular superficial y fibular profunda, y estas como tal no tienen inervación en lo que es la planta del pie. Recuerden que lo que es el nervio fibular profundo, pues bueno, es el encargado de la inervación del dorso del pie. Es el único en donde tiene injerencia este nervio. Todo lo demás son las plantares mediales y laterales, que son ramas de nuestro nervio tibial. Y bueno, pues en esta imagen pues ya les pongo justamente a las arterias y las venas acompañadas mutuamente. Y vean, justamente lo que les decía, si tenemos arterias, pues las venas son estas venas satélites que van a ir acompañando a sus arterias del mismo nombre. Muy bien. Pues bueno, viene lo bueno, nos da chance de ver las patologías, son bastante sencillitas, de hecho casi no hay preguntas de patología en el examen, así que pues bueno, nada más es entender muy bien. Muy bien. Bueno, la primera de ellas es la luxación congénita de cadera.
La luxación congénita de cadera, pues bueno, es una causa que aún no se conoce como tal, no hay una etiología específica. En muchos estudios han descubierto que son causas endógenas, hay otros que han dicho que son con factores hereditarios, en otros que depende de las hormonas, o que estos son factores endógenos o en el sexo, porque es más frecuente en el sexo femenino. Pero también hay causas exógenas, como la malposición uterina cuando venimos de pompis, ¿sí? O la tracción muscular exagerada. ¿A qué nos referimos con tracción muscular exagerada? Pues son estos bebitos que vienen en malas posiciones, que vienen justamente pélvicos, así se llama esta posición, cuando vienen sentados, quiere decir que vienen en posición pélvica. Entonces, a veces lo que tienen que hacer los ginecólogos es, se puede rotar lo que es el bebito manualmente, o si el bebé ya está en eyección, está en fase ¿cómo se llama? Así, de propulsión, así de forma pélvica. Entonces, ¿qué pasa? Nos traccionan los bebitos, y espero que no haya pasado eso, doctora Belinda. Y bueno, en ese momento, por la maniobra brusca del doctor, pues bueno, puede lastimar lo que es el bebito y hacerle esta tracción y una luxación de cadera, que muy parecido con lo que es la lesión del plexo braquial, nada más que aquí en vez de tener una lesión en una rama o en un plexo nervioso, pues la lesión va a ser justamente en nuestra articulación coxofemoral. Bien. Hay unos, como la doctora Belinda, pues, que afortunadamente no pasa nada, salen pélvicos, también depende de la destreza del ginecólogo, y pues bueno, pues ahí está. Bueno, cuadro clínico, pues depende mucho de lo que es cada paciente o el grado de afección que tenga cada paciente. ¿Por qué digo de cada afección? Porque hay veces que nosotros nos podemos dar cuenta que el bebito o el paciente tiene luxación de cadera, porque durante el parto, o bueno, después del parto, cuando nace el bebito, se llaman maniobras de reanimación, pues una de ellas incluye, después de estas maniobras, ¿cómo se llama? De checar frecuencia cardíaca, respiratoria, en pinzar el cordón, etcétera, etcétera. Pues bueno, dentro de estas maniobras tenemos que hacer justamente unas maniobras para ver que el bebito no tenga luxación congénita de cadera, que son las de Galeazzi, Ortolani, Barlow. Entonces, todos estos métodos pues nos ayudan justamente a prevenir o a un diagnóstico temprano de estas luxaciones congénitas de cadera. Bien, hay 2 grados, lo que es el grado 1, pues podemos decir que es una cadera preluxable, quiere decir que no está completamente luxada, únicamente hay limitación de las funciones de nuestros músculos del compartimiento adductor. Y pues bueno, lo que no podemos hacer es abrir, ¿sí? No podemos abrir lo que es las piernas. Por eso decimos que parte, aunque es adductor, pues bueno, parte de este comportamiento nos permite ese movimiento de abducción y aducción. Ahorita vamos a ver cuál es Barlow, les puse imágenes. El grado 2, pues bueno, ahí ya el bebito no solo va a tener una limitación en lo que son nuestros músculos del compartimento medial, sino vamos a tener una asimetría justamente de nuestra cadera, vamos a tener asimetrías de nuestras piernas, nos vamos a dar cuenta de la asimetría de lo que es el pliegue glúteo, etcétera. Entonces ahí es que nos vamos a poder dar cuenta que este bebito tiene un grado 2. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, ¿cuáles son estos signos que vamos a tener? Pues bueno, los más frecuentes que hacemos durante la reanimación neonatal, pues es Barlow y Ortolani, que es para ver justamente si nuestra cadera está luxada. También hacemos lo que es el Galeazzi, justamente en checar lo que es la alineación de nuestras rodillas, pero bueno, estos son los más comunes. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, primero aquí les pongo, ponemos a nuestro pacientito en posición supina, le flexionamos justamente sus rodillitas a un ángulo de 90 grados y con nuestro pulgar lo que vamos a hacer es literalmente como tratar de luxarle lo que es la cadera.
casi es tratar de luxarle. Nosotros vamos a empujar justamente lo que es el muslo del bebito, la cara interna de su muslo, sobre el trocánter mayor para ver o para tratar de luxarla. Si no se luxa, súper bien, ya la hicieron. Este es ortolani. Pues bueno, aquí tenemos a Galeazzi, ahorita les pongo la otra imagen, la Galeazzi, igual ponemos a nuestra pacientito en posición supina, nuestras rodillas flexionadas, pero aquí no le vamos a hacer ninguna maniobra, únicamente lo que vamos a ver es la simetría de las rodillas, ¿sí? Si tenemos una simetría en nuestras rodillas o un acortamiento, pues bueno, ya sabemos cuál va a ser nuestra cadera afectada. Bien, la del lado luxado siempre va a ser más baja que la del lado normal. Entonces ahí tenemos a la de Galeazzi. Bien, ¿qué otra vamos a tener? Bueno, aquí ya les pongo Galeazzi. Antes de seguir avanzando, ¿le puede regresar a la primerita, por favor? A la primerita. ¿Esta? Listo, gracias. De nada. Doctora, ¿yo puedo ver la segunda? O sea, Está. sí, esa, es que no entendí bien las dos. Gracias. De nada. Sí, bien, el grado 2 es literalmente va a haber no solo va el bebito a caminar, por así decirse, ladeando, sino que va a haber una completa simetría de sus glúteos. En la primera, nada más el bebito que pasa, tenemos que van caminando, van cojeando, no nos damos muy bien cuenta. Son pacientitos que no pueden abrir lo que son sus piernas, pero pues pueden llevar su vida normal. En cambio, ¿qué va a pasar con el grado 2? Ahí en el grado 2 vamos a encontrarlos con una asimetría de cadera, asimetría de los glúteos. Literalmente son personas que van a estar un poco, por así decirse, lateralizadas al lado afectado. Entonces, el grado 1 nosotros podemos ver a un paciente y no saber que tiene una luxación, y en el grado 2 es, ¿cómo se llama? Es imperceptible justamente esa luxación. No solo tampoco va a poder mover o abrir lo que son las piernas, sino les digo, va a tener esta simetría o esta inclinación o lateralización hacia el lado afectado. Y va a tener tanto Galeazzi como Barlow como Ortolani, o sea, van a tener todos los signos. Doctora, bueno, yo Ahorita. había escuchado mucho a mi mamá que cuando había nacido mi hermana la mayor, que el pediatra le decía que le checara los gorditos de la entrepierna y que si los tenía en diferentes, o sea, asimétricos, que era porque a lo mejor tenía una luxación y a mi hermana le tuvieron que poner como un aparato que le abría las piernas Ok, y le tenían que exacto. poner doble pañal. Doble pañal. Muy bien, justamente ese es el signo de la simetría del pliegue glúteo. No solo lo que es este pliegue, ¿se recuerdan cuál es el pliegue glúteo? Justamente el que marca el límite entre nuestra región glútea y la parte superior de nuestro miembro. Pero bueno, justamente en esta región, déjenme, creo que tengo las imágenes, acá están, justamente la simetría de pliegues. Donde tengamos más pliegues, pues bueno, justamente o es la cadera afectada. Ahorita vamos a ver justamente el tratamiento. Ya como tal, ya no se usa doble pañal. Antes sí era muy frecuente que se usaba lo que es el doble pañal, pero bueno, ya se perdió como ese tratamiento, porque en algunos casos se dieron cuenta que no había ningún cambio. Bien, pues este es el Galeazzi y aquí tenemos el Barlow. Ya vimos el Ortolani, recuerden que el Ortolani les dije que era poner o presionar con lo que es su pulgar la parte interna del muslo. Esto es para dislocar o tratar de dislocar lo que es en la cabeza. Y lo que es Barlow es todo lo contrario. En vez de traccionar hacia el trocánter, lo que vamos a hacer es traccionar justamente hacia atrás, ¿sí? Y con los dedos vamos a empujar lo que es el trocánter mayor. Entonces, esa es la diferencia del uno del otro. Lo que es el Ortolani es justamente hacia afuera y lo que es Barlow es hacia adentro, ¿cómo se llama? Hacia atrás, perdón, y medialmente. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, excelente. Muy bien. Bueno,
Justamente lo que mencionaba, que le pasó también a la hermana de la doctora Yara, a la hermana de la doctora Belinda, pues bueno, el tratamiento que se usa es un arnés de Pavlov o arnés de Pavlik. Este arnés, pues bueno, justamente es, como les pongo estas imágenes, estos ya son más modernos, lo que buscan es a la abducción. Recuerden que las luxaciones congénitas, el niño no podía abducir, es decir, abrir las piernas. En cambio, con este tratamiento, con este arnés, pues bueno, ya mantenemos abiertas lo que son las piernas para, pues bueno, que se vayan a ir madurando nuestros músculos, vayan madurando también nuestros ligamentos. Este es un tratamiento, pues por así decirse, ¿cómo se llama? Un tratamiento no quirúrgico, ¿sí? Es un tratamiento no quirúrgico. ¿Por qué digo un tratamiento no quirúrgico? Porque también hay tratamientos quirúrgicos. Cuando aún el bebito manteniendo este arnés, hay uno que también es un arnés de Pavlik, pero ya no tanto como arnés. Es cuando antiguamente también se les ponían a los niños yesos, como pantaloncitos de yesos, con esta misma posición, pero imagínense al niño enyesado. Y tenían que estar así por lo menos de 2 a 3 meses, dependiendo también del grado de luxación que tuviera el bebito. Entonces, la verdad, era un sufrimiento para los niños tener justamente este yeso. A mí nada más me tocó en el internado ya la niña como que pues ya creo que ya estaba acostumbrada, ya no lloraba, pero sí, se quitaba y se ponía, órale, no, pues esta niña tenía lo que es el yeso, no se podía quitar ni poner, obviamente tenía una abertura para lo que es la pipí, la popó, pero bueno, eso fue hace 30, qué linda doctora, eso fue hace 35 años, qué linda tu hermana. Pues pobrecitas, y bueno, ¿cuál es otro factor? Imagínense, además de tener el arnés, además de tener lo que son estos pantalones de yeso, hay pacientitos que aún con eso hay que hacerles tratamiento quirúrgico. Y cuando son tratamientos quirúrgicos desde muy pequeñitos con un reemplazo de cadera, pues recuerden que los reemplazos de cadera tienen un tiempo de vida. Sí, lo que son las caderas no siempre, ¿cómo se llama? No se mantienen, ¿no? Conforme vamos creciendo hay que hacer este recambio porque pues nuestro fémur va creciendo, nuestro acetábulo va creciendo. Entonces son niños que tienen que estar constantemente, por así decirse, por lo menos 5 años, cada 5 años, en cirugía para lo que son recambios. Y estos niños a veces tienen trasfondos psicosociales, se van retrayendo, son niños que se deprimen, entonces hay que tener muy reemplazo de cadera, literalmente, bueno, ¿qué hora es? Ay, vamos a apurarnos, sí, sí podemos. Exactamente, es ponerle material. Hablando de reemplazo de cadera, me voy a saltar esto porque no hice ninguna pregunta de acá, así que nos vamos a saltar y vamos a llegar a fractura de cadera, ya que está preguntando la doctora Yara. Nosotros, a ver, en lo que es la fractura de cadera, no es una fractura como tal del acetábulo. Sí, puede fracturarse lo que es el acetábulo, pero cuando hablamos de fractura de cadera, lo que es en las zona o el hueso más fracturable es justamente el cuello. El cuello de nuestro fémur es la zona más afectada en las fracturas de cadera. Una fractura de cadera puede ser justamente nuestra cabeza, el cuello o inclusive el trocánter o por debajo de los trocánteres. Entonces tenemos varias clasificaciones justamente de una fractura de cadera. ¿Cuáles son estas clasificaciones? ¿Podemos cambiarle? Bueno, justamente aquí las tenemos. Todas las fracturas que sean de la cabeza o bueno, del cuello hacia adelante se llaman intracapsulares porque están dentro justamente de nuestra cápsula articular, lo que es la cabeza, lo que es el cuello. Las extracapsulares, pues bueno, es lo que está por fuera de nuestra cápsula articular, trocánter mayor, trocánter menor, y bueno, ahí podemos tener fractura del trocánter, en tanto del mayor como del menor, una intertrocantérica, literalmente atravesando o siguiendo la línea trocantérica, justamente ahí también se puede fracturar. Tenemos también por debajo de los trocánteres, justamente nuestra metáfisis, por así decirse. Aquí las tenemos, que son unas fracturas aisladas, por así decirse, o fracturas subtrocantéricas, que se encuentran justamente por debajo de los trocánteres. Esas son los tipos de fractura o la clasificación en lo que podemos hacer. Y la más frecuente, pues, va a ser la fractura del cuello del fémur. Bueno, en
Lamentablemente lo que son las fracturas, pues bueno, el rango de edad es por arriba de los 80 años. Esto es porque van perdiendo coordinación, se pueden tropezar y no tienen los reflejos, ya los huesos van perdiendo lo que es la densidad ósea, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente lo que es la fractura de cadera en los pacientes ancianos les disminuye lo que es la esperanza de vida. Generalmente les disminuye unos 5 años también, dependiendo del paciente. Además de que la fractura de cadera en algunos pacientes los puede dejar inmovilizados o semi-inmovilizados, ¿sí? Hay pérdida de motricidad, aun si ya la tenían antes, van a ser más lentos, van a tener de algún grado de secuela. Además de que, bueno, el estar tanto tiempo en reposo, porque una de las fracturas de cadera, una de sus desventajas es que estos pacientes tienen que estar justamente en reposo por un tiempo y las personas pueden hacer embolias, tanto embolias grasas como embolias pues vasculares, entonces una tromboembolia venosa, una tromboembolia arterial. Entonces, pues bueno, pueden hacer emboliaciones con estos pacientes y provocarles la muerte. Entonces, por eso decimos que esta fractura de cadera pues es altamente mortal, una alta tasa de vida de nuestros pacientes y pues bueno, los deja aquí incapacitados con gran dependencia, justamente lo que les comentaba. Bien, vean, aquí tenemos a la fractura de cadera. Si nosotros comparamos ambas imágenes, vean aquí lo que hay, el cuello no hay. Justamente hay como una impactación, por así decirse. Se comió lo que son los trocánteres, se comieron al cuello, entonces ya no lo vemos. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, se hace un reemplazo. Este es el reemplazo de cadera, doctora Yara. Literalmente se quita lo que es esa porción ósea afectada y se le pone un material en una aleación de metales justamente que suplen lo que es la articulación de cadera. Puede ser únicamente como la imagen anterior, si era una fractura de cuello, pues bueno, se le pone como no es un clavo intramedular, pero bueno, son como fijadores justamente intramedulares, o puede ser literalmente supliendo lo que son las cabezas. Miren, este paciente justamente tuvo una afección de las cabezas y bueno, pues aquí se le hizo un reemplazo. Bien, acá vean, es otro tipo de fractura infratrocantérica. Entonces, pues bueno, aquí lo que se hace es justamente, bueno, ya no les puse la imagen, esto es justamente nada más poner un fijador. Bien, aquí también puse fractura de tobillo. La fractura de tobillo, pues bueno, es una afección de nuestros malleolos interno y externo. Puede ser también la porción distal de la tibia y el peroné, pero la región más frecuentemente afectada, pues es la malleolar. Generalmente cuando tenemos fracturas de tobillo, el área más frecuentemente lesionado son los malleolos. Bien, puede ser varios tipos de mecanismos, puede ser un mecanismo de inversión, eversión, rotación lateral, también dependiendo de qué es lo que estaba haciendo el paciente, ¿no? El mecanismo de acción depende de lo que es el paciente. Si nosotros andamos muy fufas con nuestros tacones de 20 centímetros y pues vamos caminando y nos caemos en un hueco, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener a lo mejor un mecanismo de inversión. Sí, una rotación medial. Si vamos caminando, ¿verdad? Si vamos caminando normales, no vimos y caemos en un hueco, pero no tenemos tacones, caímos en un hueco, literalmente un hoyo, pues bueno, ahí tenemos nuestro mecanismo de eversión y una rotación lateral. Y ahí generalmente ese es el más frecuente de los tipos de mecanismo de acción, una eversión y rotación lateral. Y cuando hay una eversión y una rotación lateral, pues bueno, tenemos esta fractura de la diáfisis de nuestra tibia y malleolo tibial. Bueno, pues ahí les pongo aquí los más frecuentes, malleolares, bimalleolares, pues porque puede ser ambos malleolos. Trimalleolares, bueno, también abarcamos en algunas ocasiones lo que es más que malleolo, lo que es el astrágalo y podemos tener fracturas abiertas. Y bueno, pues aquí vean, es bimalleolar, vean cómo lo que es el malleolo interno de la tibia está fracturado y también lo que es el malleolo externo de lo que es el peroné. Entonces, pues literalmente se le pusieron dos fijadores, aquí un clavo intramedular para poder fijar esta porción y aquí como un fijador externo. Muy bien. De síndrome compartimental no me va a dar tiempo, pero bueno, no puse nada, no pregunté nada, nada más lo estoy cubriendo porque muchos de sus compañeros, sobre todo en el grupo B, me preguntaban, es que el doctor, el síndrome compartimental. Bueno, este síndrome compartimental, como su nombre lo indica, literalmente es la afección de los compartimentos. ¿Qué hora es? Ay, son 5 para. Bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a dejar acá. Tienen clase
a las 10 de la mañana el miércoles. ¿No? Ok, bien. Si gustan, les digo, pueden entrar al repaso con el grupo C. Como esta diapositiva o estas diapositivas del síndrome compartimental apenas lo agregué ayer. ¿Cómo se llama? Pues lo voy a ver con ellos el miércoles y ya de ahí empiezo el repaso. Si tienen inglés. Ok, bueno, no pasa nada. O sea, los que gusten pueden entrar a las 10. Voy a empezar con estas diapositivas. Me voy a tardar, que será unos 15 minutitos.